Casos sin resolver. Advertencia Miranda. No mostró arrepentimiento, como si no le importara haber hecho tal cosa. Solo había que verle, mirarle a los ojos para saber que era un asesino. Estaba seguro de que el número de ancianas muertas aumentaría. Creo que ya había muerto cuando el sospechoso le clavó este pico en la cabeza. Por eso se hacen cárceles, y por eso se hicieron en su momento las sillas eléctricas, pero es un individuo brutal. Mañana de domingo en los campos del suroeste de Ohio. Los maizales están vacíos, mientras la iglesia rebosa de feligreses. Sin embargo, falta una de las asiduas. Ruth Dench tiene 72 años y vive sola en un rancho a pocos kilómetros de la iglesia. A primera hora de la tarde, una de las vecinas de Ruth comienza a sospechar que ha podido pasar algo. Notó que no había recogido el periódico. Era mediodía, casi por la tarde, y era raro. Un vistazo a la casa de Dench causa más preocupación aún. La puerta del garaje está abierta, así como la del porche de la casa. Se acercó y llamó a la puerta. Entró en la habitación junto al porche, donde ocurrió la tragedia, y encontró el cuerpo de mi madre. Ruth Dench yace en el suelo al lado de la puerta. Está medio desnuda, con un zapapico clavado en la frente. A pesar de la gravedad de la herida, apenas hay sangre, lo que sugiere que el asesino usó la herramienta después de que estuviera muerta. Tom Deaton, de la oficina del sheriff del condado de Butler, se encarga del caso. Una cosa es matar a una persona, pero mutilar un cuerpo después de muerto implica ser alguien bastante terrible, en mi opinión. La autopsia establece que Ruth Dench murió de múltiples puñaladas en el pecho. También se encuentran restos de semen en el cuerpo, lo que lleva a los investigadores a preguntarse quién querría violar y matar a una profesora jubilada de 72 años y luego clavarle un zapapico en la frente. Los detectives consideran si Ruth Dench ha sido víctima de un acto aleatorio de violencia y buscan a personas con las que podría haber tenido contacto. Amigos, así como repartidores y técnicos de la zona. Todos son interrogados y puestos en libertad. Luego el detective Deaton se dispone a registrar los objetos personales de Ruth y encuentra su primera prueba sólida. Un talonario de recibos con los nombres de personas que alquilaron una casita en la parte trasera de la finca de 7 hectáreas de Dench. Cuando encontré los nombres, contacté con ellos para determinar dónde habían vivido, si seguían en la zona, si estaban cerca. Uno de los arrendatarios es un residente local llamado Donald Korn. La policía averigua que vivió en la casa de Dench durante más de un año y decidió hacerle una visita. El interrogatorio fue muy bien. Me convenció de que él no era una persona que haría algo de esa naturaleza. Recuerdo que tenía coartada. Deaton descarta a Korn como sospechoso. Sin embargo, un mes después, el nombre del joven de 29 años reaparece cuando es acusado de exhibirse ante una menor. Hace que tu idea de él empiece a cambiar un poco. Korn es interrogado por segunda vez y de nuevo niega haber matado a Ruth Dench. Los detectives sospechan, pero no hay pruebas que vinculen a Korn con el asesinato. El caso se olvida y permanece así hasta que sucede una segunda agresión en otro pueblo, a 200 kilómetros al suroeste. Han terminado de cenar en la comunidad de Jeffersonville, Indiana. Dorothy Hendren, de 54 años, está sentada en su mecedora viendo un programa de televisión cuando alguien le echa la cabeza hacia atrás y le pone un cuchillo en el cuello. Le dio un corte en el cuello y ella empezó a suplicarle: dígame qué quiere que haga, haré lo que quiera, no me mate. El asaltante ignora las súplicas de Hendren y la viola. A continuación arrastra a su víctima aún viva hasta el cercano lavadero. Se sentó encima de la lavadora y le dijo lo que le quería hacer, que era sodomía. Débil por la pérdida de sangre, Hendren cae al suelo. El agresor la acuchilla de nuevo y Hendren se hace la muerta. El intruso deja a la víctima donde cae, revuelve toda la casa en busca de objetos valiosos y se marcha.
Hendren se arrastra hasta el teléfono y logra llamar al 911. Cuando llega la policía, la víctima va camino del hospital luchando por su vida. Los técnicos forenses recogen muestras de sangre y cabello por toda la casa. Aparte de eso, poco más se puede hacer. Solo teníamos a la señora Hendren. La esperábamos. Deseábamos que sobreviviera para que nos diera más información. La señora Hendren sobrevive y proporciona una descripción del hombre que le atacó. Sin embargo, la policía no tiene un nombre que adjuntar a esa descripción, hasta que recibe la visita de una mujer que teme por su vida. Kathy Allen es la vecina de Dorothy Hendren. 3 días después de la agresión, Allen llama a la policía para informarles sobre un hombre al que vio cerca de la casa de Hendren la noche del ataque. Le vi cuando aparcó y le vi salir del camino. Nunca hubiera imaginado que pudiera ocurrir algo así. Le vio acercarse por la parte de atrás de la casa. 20 minutos después, le vio salir también por detrás, caminar entre las casas, volver a su coche e irse. El hombre de El Camino es alguien que Kathy Allen conoce. Alguien que un mes antes llevó a Allen hasta su barco y la agredió. Me tiró al suelo, se puso encima de mí e intentó desnudarme. Me quitó parte de la ropa. Empecé a morderle y él también me mordió. Le mordí en la mano y cuando me soltó salí corriendo. Me fui, huí. Allen nunca le contó a nadie el intento de violación. Sin embargo, le proporciona ahora a la policía su nombre: Donald Korn. Esa era la pieza clave de información que nos faltaba. Teníamos un nombre, teníamos un coche, teníamos una matrícula de Ohio y sabíamos dónde trabajaba ese individuo. Rastrean el coche hasta el condado de Butler, Ohio, donde Ron Kemp obtiene una foto de Korn y se la enseña a Dorothy Hendren, que inmediatamente identifica a su agresor. Todas las piezas empiezan a encajar. Entonces el policía de Indiana habla con los detectives de Ohio que llevan el asesinato de Ruth Dench. Un caso sin resolver se reactiva inmediatamente. Me llamó enseguida y me dijo: estaremos ahí en 45 minutos en avión. ¿Le habéis detenido? Yo le dije: aún no. Ruth Dench, de 74 años, es encontrada en el suelo de su casa violada y asesinada con un zapapico en la cabeza. 5 meses después y a 200 kilómetros de allí, Dorothy Hendren, de 54 años, es violada y casi degollada en el interior de su casa de Jeffersonville, Indiana. Hendren sobrevive e identifica a Donald Korn como su agresor. El mismo Donald Korn que en su día alquiló una casa a Ruth Dench en Ohio. Ron Kemp es detective de la policía de Jeffersonville y el primero en dirigirse a Korn por la agresión de Indiana. Se trataba de una detención complicada porque aún no habíamos reunido toda la información. La rueda de reconocimiento, la información de Ohio. Todo eso fue apareciendo casi simultáneamente y solo se podía ir haciendo una cosa tras otra. Donald Korn es detenido y recluido en una celda en Indiana. La orden de registro del barco de Korn arroja un par de zapatos ensangrentados que coinciden con las huellas encontradas en el lugar del crimen de Hendren. Luego encuentran el monedero de Hendren tirado en el río junto al barco de Korn. Ron Kemp solicita la presencia de Korn en su oficina. El enfoque de Kemp es suave. Cualquier buen investigador trata de establecer un vínculo con el sospechoso porque no obtienes la información que necesitas usando la vieja táctica que mostraban las películas de los años 40 y 50. Kemp pide una taza de café y algo de comida para Korn. Habla con él sobre su familia y se acerca poco a poco al sospechoso. Kemp le dice a Korn que debe pasar el interrogatorio a los detectives de Ohio que quieren hablar con él sobre el asesinato de Ruth Dench. Le dije: antes de nada, debo saber algo. ¿Mataste a la señora Dench en Ohio? Dijo: sí, la apuñalé en el corazón. ¿Atacaste a la señora Hendren? Sí, también. Dijo que quería quitarse esa carga de su conciencia. El inteligente acercamiento de Kemp
cierra el caso contra Korn en Indiana y proporciona a Ohio una confesión sobre el asesinato de Ruth Dench. O al menos eso parece. Donald Korn es procesado por la agresión a Dorothy Hendren. Es declarado culpable de violación y robo y condenado a cadena perpetua en una cárcel de Indiana. A continuación, Ohio, donde Korn se enfrenta a una posible pena de muerte por el asesinato de Ruth Dench. El hijo de la víctima es el primero en subir al estrado. El acusado del asesinato de su madre se sienta a pocos metros de él. Mostraba una sonrisa de satisfacción en la cara. Sus ojos no mostraban arrepentimiento alguno, como si no le importara lo que había hecho. La única prueba que relaciona a Korn con Ruth Dench es un talonario de recibos que muestra que le alquiló una casa a la víctima. Clave para el caso son las propias palabras del acusado, una confesión completa del asesinato. Un tribunal lo encuentra convincente y de nuevo Korn es declarado culpable. Esta vez es condenado a pena de muerte. Tom Deaton trabajó en el caso Dench desde el principio y vio cómo no soltó una lágrima cuando se leyó el veredicto. Por eso se hacen las cárceles. Y por eso se hicieron en su momento las sillas eléctricas. Pero es un individuo brutal. Korn recurre las dos condenas, alegando que solicitó un abogado durante el interrogatorio y le fue denegado. Eso supone una posible violación de la advertencia Miranda. La policía niega que Korn hiciera esa solicitud y el argumento no prospera en Indiana. En Ohio, sin embargo, es otra historia. El Tribunal de Apelaciones estudió la ley y dijo: no queremos hacer lo que vamos a hacer, pero creemos que la ley requiere que rechacemos la confesión porque él solicitó un abogado, y es lo que debemos hacer. Se nos exige que cumplamos la ley. 3 años después del juicio, la condena de Donald Korn en el caso de Ruth Dench es anulada. Su confesión se considera inadmisible. Aquello acabó con el caso. La pieza fundamental del caso era su confesión, y sin ella, el fiscal pensó que no podía procesarlo. Pensar que iba a salir impune de un crimen tan atroz que él mismo había confesado, por el que se le había procesado y se le había condenado a muerte, a morir en la silla eléctrica, me destrozó que pudiera salir en libertad. Korn se libra en Ohio, pero aún se enfrenta a un mínimo de 20 años de cárcel en Indiana. Un alivio para muchos, pero una situación inquietante para otros que imaginan el día que pueda volver a la calle. Con solo mirarle a los ojos ya sabías que era un asesino. Por la manera de cometer los crímenes de Indiana y Ohio, no querría que ese tipo volviera a la calle. En enero de 2000, el nombre de Donald Korn ya no significa casi nada en Hamilton, Ohio. El recuerdo del asesinato de Ruth Dench se ha desvanecido casi por completo, salvo para los que siguen indagando en casos antiguos. Y no olvidan, Frank Smith es un detective de casos sin resolver del condado de Butler. Fue asesinada de la manera más brutal que he visto. Ese caso merecía respuestas que nadie había dado a la familia de la señora Dench. Smith sabe quién es su asesino. La cuestión es cómo lo demuestra. Smith busca en bolsas de pruebas antiguas y encuentra semen recogido en el cuerpo de la víctima. Cuando abrimos la primera bolsa y vimos los bordes, supimos que habían estado selladas y que teníamos una buena oportunidad de obtener ADN porque las pruebas se habían conservado bien durante casi 30 años. Smith envía la muestra al laboratorio estatal en London, Ohio. Jennifer Duval extrae un perfil de ADN, pero solo parcial. Un perfil que se encuentra en 1/3 de la población. Solo en el jurado había 4 personas que podían tener ese perfil de 12. No era una prueba concluyente en absoluto. Sin inmutarse, el detective Smith comienza a peinar los matorrales buscando algo que pueda ayudarle a avanzar en la investigación. A menos de 2 kilómetros del lugar del crimen, Smith da con algo. Descubre una prueba pasada por alto durante un cuarto de siglo. En una granja, en una colina a unos cientos de metros del camino que lleva a casa de Dench, vive Charles Jordan. El día que mataron a Dench, Jordan tenía 16 años.
conocía bien a Dench y reconoció a Donald Korn como el hombre que entró en su casa la noche del asesinato. Le vi entrar. Mi padre me dijo, mira a ver si sale o no. Estuve 3, 4 o 5 minutos mirando, pero no salió. Nunca había hablado. Teníamos un testigo aún vivo después del primer juicio, que podía atestiguar que había visto al asesino entrar en el sendero de Dench aquel fatídico día. La declaración de Jordan da un impulso más que necesario al caso de Smith, pero el detective sabe que presentar cargos por asesinato sigue siendo una posibilidad remota. Sin la confesión de Korn y sin ADN, la investigación parece destinada a permanecer entre los casos sin resolver. Hasta que se oye otra voz, esta perteneciente a la hermana del sospechoso. My mother asked him, Donnie, did you do that? Did you kill Mrs. Dench? And what was Mr. Korn's He said brother's yes. response? He said yes. Durante 29 años, Donald Korn ha estado en una prisión de Indiana. Did you ever think you'd be coming back? No comments. Get out of my way, all of you. Cumple condena por agredir y violar a Dorothy Hendren. Korn también fue condenado en Ohio por la violación y asesinato de Ruth Dench, de 72 años. Una condena que fue anulada por la declaración Miranda. Korn podría solicitar la condicional en Indiana en la primavera de 2005, y los detectives sienten la presión. Donald Korn podría volver a la calle en 2005, y estaba seguro de que este tipo volvería a atacar a ancianas. Frank Smith trabaja en el caso de Ruth Dench como si fuera reciente, buscando un nuevo ángulo, cualquier prueba que vincule a Korn con el asesinato. Hojeando el expediente, Smith se topa con una mujer llamada Louise Amburgey, la hermana de Donald Korn. Cuando llamé a su puerta, me presenté y le expliqué que estaba allí por su hermano. Me dijo que esperaba mi visita hacía tiempo, que tenía que contarme algo. Amburgey no ha hablado nunca con la policía, sin embargo su conciencia le exige hacerlo. Primero con el detective Smith y posteriormente en una declaración grabada. Amburgey detalla las conversaciones que ella y su madre tuvieron con Donald Korn durante sus visitas a la cárcel. My mother asked him, Donnie, did you do that? Did you kill Mrs. Dench? And what was Mr. Korn's He said brother's yes. response? He said yes. All I know is I said, Donnie, how could you do that? And he said, don't worry about it, sis, what's done is done. La declaración de Amburgey le ofrece a Smith lo que necesita, un relato de primera mano de la confesión de Korn. Con la amenaza de la posible libertad provisional de Korn, Smith consigue la nueva acusación por el asesinato de Ruth Dench y se prepara para el juicio. En junio de 2004, Donald Korn tiene 59 años. Por segunda vez se sienta en una sala de los tribunales de Ohio para ser juzgado por el asesinato de Ruth Dench. Como hizo casi 30 años antes, el hijo de la víctima, Bob Dench, es el primer testigo en subir al estrado. Nada había cambiado. Seguía con esa fría mirada maligna y ese rictus de suficiencia. Me resultaba muy difícil mirar a esa persona. A esa cosa, debería decir. El fiscal del condado de Butler, Robin Piper, se encarga del caso. Su prueba no es tan sólida como podría esperar. Primero, el semen que en el mejor de los casos proporciona una débil vinculación forense con el acusado. Luego tiene a la hermana de Donald Korn testificando que el acusado admitió haber matado a Dench durante sus visitas a la cárcel. Tuvimos que cambiar de estrategia. Si fracasábamos o no, no era tan importante como el hecho de que debíamos conseguir una condena para mantenerle en prisión el resto de su vida. Y así todos estaríamos a salvo. Piper cumple con su labor y espera. El 17 de junio el jurado regresa con un veredicto. Korn es encontrado culpable de asesinato con agravantes. Con las leyes de Ohio, el crimen no es punible con pena de muerte. Korn es condenado a cadena perpetua sin posibilidad de condicional en 30 años. Para la familia de Ruth Dench, la pesadilla llega a su fin. Nuestro miedo era que fuera por nosotros.
que intentara hacernos daño, a mí o a mis hijas. Fue un miedo que pendió sobre nuestras cabezas todos esos años. Para el detective Frank Smith, el veredicto impide que Korn sea un peligro constante, pero no responde a todas las preguntas relacionadas con su pasado. No tengo ninguna duda, como policía veterano, de que Donald Korn es un asesino en serie frío y calculador. Creo que alcanzó la cima de su conducta criminal. Smith se dispone a probar el peso de sus palabras sobre Korn, aunque eso implique ahondar en su propia historia personal. Nochebuena de 1964. Frank Smith tiene solo 14 años cuando se encuentra ante el escenario de un crimen. Una vecina, Ethel Streller, ha sido encontrada muerta en su casa. Cuando sacaron su cuerpo al bordillo, a la calle, se le salió la mano de debajo de la sábana. Yo nunca había visto una persona muerta en mis 14 años. La víctima de 73 años había sido violada y degollada. En el momento del asesinato solo hubo un sospechoso: su hijo, Charlie Streller. Era el hijo más unido a mi madre. Tenía mucho que ganar. Lo tenía todo. En ese momento necesitaba dinero. Podía salirme bien. Estaba a punto de entrar en bancarrota. Los investigadores no pudieron acusarle de asesinato, y el caso quedó sin resolver. Sin embargo, la opinión pública juzgó y condenó a Charlie Streller, y sufrió 4 décadas de rumores, insinuaciones y aislamiento en un pueblo pequeño. Te cansas de luchar por tu existencia. Te cansas de intentar hacer amistad con gente que, en el fondo, piensa: ese hijo de perra ha matado a su madre. Es un recuerdo que me ha perseguido siempre. No sabía que 40 años después yo sería uno de los investigadores clave en ayudar a desentrañar ese caso después de tantos años. 40 años después, el asesinato que conoció Frank Smith de niño regresa a su vida con Donald Korn como principal sospechoso. En el momento del asesinato, Korn tenía 20 años y estaba en su casa de Hamilton de permiso. Además, Korn está relacionado con la víctima de la misma manera que lo estaba con Ruth Dench. La familia de Korn alquiló la casa a la anciana Streller. No es una coincidencia. Cuando encuentras a un individuo que alquila la casa a ancianas y las dos terminan muertas, no puede ser una coincidencia. El semen recogido en el cuerpo de Ethel Streller en 1964 se conserva en las bolsas del archivo de pruebas del condado. Smith solicita una prueba de ADN creyendo poder acusar de otro crimen más a Donald Korn. Para Charlie Streller, la posibilidad es una buena noticia, pero no lo suficiente. Cuando pueda presentarme ante el tribunal del condado de Butler y hacer una declaración, entonces me sentiré satisfecho. O, por decirlo groseramente, cuando mire a la cara a ese hijo de perra y le diga lo que tengo que decirle. ¿De acuerdo? Good evening. We begin with breaking news. A suspected serial killer that's taken at least one local life is dead tonight. 50-year-old Donald Korn died this evening while serving a life sentence for attempted murder and rape of an Indiana woman in 1975. El 4 de octubre de 2004, Donald Korn muere de un ataque al corazón, derrumbándose en la cafetería de la cárcel de Indiana. Las subsiguientes pruebas de ADN coinciden con el semen encontrado en el crimen de Streller y el caso se cierra oficialmente. Sospechoso durante más de 40 años, Charlie Streller agradece a un hombre el encontrar al asesino de su madre y devolverle su buen nombre. Frank Smith, mi héroe. Cuando Frank pone la mira en algo, no lo deja escapar y espero que haya muchos Frank Smith en el mundo. Aquí fue donde me crié. Era un niño de la zona norte. Lo recuerdo todo como si fuera ayer. Ethel Streller es el último eslabón en la cadena de muertes perpetradas por Donald Korn
y resueltas por el detective Frank Smith. Un asesinato que el detective conoció de niño y un asesino que incluso a día de hoy no ha podido olvidar. Lo que me ha impulsado es simplemente la justicia. Espero que la señora Streller descanse por fin en paz y que su hijo y su familia más cercana hayan encontrado la paz también. El vigilante nocturno. Chips nos dijo, si no encuentran nada allí, les diré dónde tienen que ir a buscar. Había una pila de basura así de alta esparcida por todo el jardín. Tenía mis dudas de si encontraríamos algo o no. Sacamos el detector de metales. Cuando lo encendimos, empezamos a escuchar señales. Estaban sentados en mi despacho cuando les dije, parece que habéis encontrado la pistola. Mi compañero y yo llevamos mucho tiempo trabajando en homicidios. Llega un momento en que lo sabes. Es así. A las afueras de Houston, en un establecimiento de venta de coches usados, un vigilante nocturno llamado Dimas García hace su ronda en solitario. Su única compañía, una bolsa de comida. Y el parpadeo azul del programa de televisión. Sin embargo, a las 2:15 de la madrugada, algo rompe su rutina cuando un merodeador le hace una visita. Kay Capers se dirige hacia el oeste, pasa un par de gasolineras y llega al concesionario. Sus faros iluminan a un hombre tendido en el asfalto, sangrando profusamente. Capers se detiene. Me resultaba difícil entender lo que decía, aparte de ayuda y un médico. Dimas García sangra por 13 orificios de bala en el vientre y el pecho. Capers se pone en marcha y busca a la policía. 30 minutos después, García está en urgencias para ser intervenido. Una hora después, Dimas García muere sin proporcionar una sola pista de lo que ha ocurrido. Cuando se certifica su defunción, los detectives del condado de Harris registran el concesionario en busca de pistas. Los forenses recogen 14 casquillos, todos de una pistola de 9 milímetros. Max Cox es detective del condado. Todo ocurrió delante del concesionario. Después del tiroteo, logró arrastrarse hasta la carretera para pedir ayuda. Aparte de los casquillos, apenas hay más pruebas. Ninguna huella útil, ni cámaras de vigilancia. Una de las camionetas a la venta tiene la ventanilla del acompañante rota, lo que hace pensar a los detectives que García se enfrentó a un posible robo y pagó un precio muy alto. Supongo que fue ese tipo de situaciones en las que estás donde no debes cuando no debes. Los individuos que hicieron esto lo sorprendieron y no pudo hacer nada. Cox sospecha de un ladrón de coches con tendencias violentas. Se hacen los interrogatorios de rigor, pero no arrojan ningún nombre. No hay sospechosos que relacionar con el lugar del crimen, mientras a 600 kilómetros suena un teléfono. Y una familia comienza su duelo. Fue un shock para toda la familia. Mi familia quedó destrozada. Matilde Reyes es la hermana pequeña de Dimas García. Creció en una familia rota. Dimas actuó como hermano mayor de Reyes, padre y mejor amigo. Siempre me decía, estoy aquí. Si necesitas hablar, yo te escucho. Si necesitas llorar, estoy contigo. Reyes espera seguir algún día los pasos de su hermano hasta Estados Unidos. Con la llamada del condado de Harris, Reyes se prepara para el viaje, no para seguir sus sueños, sino para visitar la morgue del condado y recoger el cuerpo de su hermano. El 12 de enero el cadáver de Dimas es repatriado a México para su funeral y entierro. Mientras en el condado de Harris, en Texas, los actos delictivos no se detienen. Un mes después del tiroteo, la muerte de Dimas queda eclipsada por otro asesinato. El caso se enfría y cae en el olvido. En septiembre de 1989, Max Cox trabaja en otra serie de asesinatos cuando recibe una llamada. El sheriff del condado de Austin ha detenido a un hombre llamado David Peace, un conocido ladrón de coches.
Peace fue detenido en Austin por intentar robar coches de un aparcamiento. Quiere intercambiar información sobre el asesinato de un vigilante nocturno un año antes en Houston. David dijo tener información sobre su hermano Steven y otro individuo llamado Chip Campbell que podrían estar implicados en el intento de robo y asesinato de un vigilante nocturno mientras robaban ese coche en el condado de Harris. La historia de David Peace cuadra con los hechos del asesinato sin resolver de García. David cuenta a los detectives que Campbell fue el asesino y accede a someterse al polígrafo. El técnico cree que David Peace dice la verdad, excepto en un tema clave: ¿quién apretó el gatillo? En un segundo interrogatorio con David, admitió que había falsificado algunas partes del caso, en concreto las referentes a su hermano, que fue el que realmente había disparado y no Chip Campbell. Cox cree tener ahora la verdad sobre David Peace y lleva a su hermano para interrogarle. Steven Peace niega cualquier implicación en la muerte de García. Se encuentra una pistola de 9 milímetros propiedad de Peace, pero no coincide con las balas extraídas del cadáver de García. En ese momento solo tienes lo que tienes: a un individuo diciendo que su hermano está implicado, pero no tienes arma homicida, ni pruebas físicas, ni nada que relacione al hermano con el crimen. Sin ningún avance, el detective Cox se centra en Chip Campbell, el hombre al que David Peace señala como cómplice del asesinato. Cox averigua que Chip y su padre, Charles Campbell, son habituales de la justicia. Los dos cumplen condena por robos de coches. Cox visita a padre e hijo para hablar sobre el asesinato. Sin embargo, a ninguno le interesa interpretar el papel de soplón en la cárcel. Ningún delincuente quiere que le cuelguen la etiqueta de chivato. Ninguno lo quiere. Tras los muros de una cárcel federal, Chip y Charles Campbell callan como muertos. Sin embargo, fuera ocurre otra historia, como los detectives de casos sin resolver descubren 12 años después, cuando visitan el desguace de los Campbell en las afueras de Oklahoma. He definitely told you that he shot a guy at the dealership. Yes, he did that. He wanted me to know that he could shoot somebody if you had to. En enero de 1998, Dimas García muere en un tiroteo cuando trabaja como vigilante nocturno en un concesionario de coches. En su ciudad natal de Matamoros, México, cientos de personas se congregan para despedir a un padre y un amigo. 12 años después, esas personas siguen esperando que la policía encuentre a su asesino. El corazón entra en juego en muchos de estos casos. Es uno de esos asesinatos en los que te dices, voy a hacer todo lo posible por resolverlo porque es lo que debo hacer. Roger Wedgeworth y Harry Ficaris trabajan en casos sin resolver en el condado de Harris. De los cientos de casos antiguos en su mesa, el de García destaca sobre todos. La investigación avanzó hasta cierto punto y luego se paró. Es el tipo de casos que buscamos cuando creemos que podemos hacer algo más. En 1989 la pista se detiene en Steven Peace, un ladrón de coches. El hermano de Steven, David, contó a los detectives que se jactó de matar al vigilante nocturno. Ficaris y Wedgeworth revisan la declaración de David Peace y concluyen que dice la verdad. Dio detalles del incidente que pudimos corroborar fácilmente. La información que nos proporcionó era buena. Los detectives creen ir por buen camino con Steven Peace, pero necesitan más y se centran en sus antiguos jefes, Charles y Chip Campbell, padre e hijo que controlaban el negocio del robo de coches. Eran protagonistas de este caso porque estaban relacionados delictivamente con nuestro sospechoso. Teníamos que hablar con ellos. En la remota ciudad de Muskogee, Oklahoma, los detectives comienzan la búsqueda de Charles y Chip Campbell, dos exconvictos que no tienen ninguna razón para colaborar con la policía, pero tampoco para no hacerlo. Cuando pensamos en cómo abordarles, ¿qué íbamos a hacer después de tantos años? ¿Jugar al poli bueno o poli malo? Simplemente les expones los hechos y les dices, esto es lo que tenemos, necesitamos vuestra ayuda. ¿Y te ayudan o no?
Tras una breve charla, Ficaris y Wedgeworth entablan amistad con los Campbell, y el jefe de la operación, Charles Campbell, comienza a abrirse. Era un tipo totalmente diferente. Lo soltó todo. Dijo que había hecho muchas cosas mal, que había robado coches, maquinaria pesada, pero que todo eso había quedado atrás. Campbell cuenta a los detectives que Steve Peace tuvo un papel clave en la operación del robo de coches, y que un día Peace relató a los Campbell la noche que le disparó a un vigilante nocturno. What did he tell you about the security guard? He said that he was down someplace in Texas, I believe. And he said he was in this dealership, car dealership. And he was coming out of someplace at the dealership. And I'm thinking he told me that a guy came around the corner and he emptied the gun in him. Yeah, he definitely told you that he shot a guy at the dealership. Yes, he did that. He wanted me to know that he could shoot somebody if he had to. Me dijo que fue la última vez que tuvo tratos con él y que a día de hoy seguía pensando que era un hombre peligroso. Tras el interrogatorio, Ficaris y Wedgeworth se dirigen hacia un grupo de árboles y unas traviesas de ferrocarril detrás de la casa de los Campbell. Fue ahí, según Charles, donde Peace probó su pistola. Empezamos a buscar alrededor del árbol. Usamos un detector de metales. Rodeamos el árbol y buscamos balas en la traviesa abandonada. No encontramos casquillos, pero encontramos varias balas. Los detectives recogen las balas y regresan al laboratorio de criminalística del condado de Harris, esperando que balística certifique que coinciden con las extraídas del cadáver de García. Sin embargo, los resultados son decepcionantes. Creímos haber encontrado una mina de oro y al final no hubo coincidencia. Ficaris y Wedgeworth repasan su conversación con los Campbell y se centran en un comentario hecho por Chip. Chip nos dijo, si no encuentran nada allí, puedo decirles dónde tienen que mirar. Junto a su casa en Barton, Texas. Nos dijo que Stephen Peace solía probar sus armas contra una pila de basura junto al garaje de su casa. Los detectives vuelven al coche y parten esta vez en busca de una pepita de oro en el fondo de una pila de escombros. Tenía mis dudas cuando la señora Webster nos dijo que había una pila de escombros de esta altura esparcida por todo el jardín. Dudaba mucho de que encontráramos algo. No tenía mucha confianza, pero había que intentarlo. Nunca se sabe. Y claro, en eso consiste el trabajo de la policía. Hay que intentarlo. El 21 de mayo, Ficaris y Wedgeworth comienzan a rastrear el jardín trasero de la antigua casa de Stephen Peace en busca de balas de 9 milímetros que pudiera haber dejado por allí. Pronto crece la esperanza. Sacamos el detector de metales y cuando lo encendimos empezamos a tener señales. Había casquillos de 9 milímetros, del 45 y del 38. Una gran variedad. En total, los detectives recogen 46 piezas que envían a balística, al técnico Matt Clemens, que las compara con los casquillos recogidos en el lugar del crimen de García. Estaban sentados en mi despacho cuando yo estaba con el análisis. En ese momento me di la vuelta y les dije, creo que habéis encontrado vuestra arma. Cuando nos dijo que coincidían, que tenía 5 casquillos que coincidían con los 14 del lugar, nos dio un vuelco el corazón. Mi compañero y yo llevamos mucho tiempo trabajando en homicidios. Llega un momento en que lo sabes. Es así. Ficaris y Wedgeworth obtienen una orden de detención y van a por Steve Peace, quien no ofrece explicación de cómo los casquillos terminaron en su antigua propiedad. El exconvicto pide un abogado y se prepara para un juicio por asesinato. Si hay una debilidad en el caso, son los testigos que complementan las pruebas forenses. Charles Campbell, Chip Campbell y David Peace, todos dicen que Steve Peace mató a Dimas García. Sin embargo, como ex ladrones de coches y ex convictos, no alcanzan el grado de credibilidad que les exige un jurado. Denise Nasser es ayudante del fiscal del condado de Harris. Aunque habían sido convictos y aunque habían robado para ganar dinero, no creo que el jurado pensara que hubieran podido matar a nadie como resultado de las actividades delictivas a las que se dedicaban. ¿Por qué nos darían esa información? ¿Por qué aceptarían testificar? Hay que preguntarse eso.
Si no hubiera dicho nada, el caso se habría olvidado hace mucho tiempo. Tras una semana de juicio, un jurado del condado de Harris coincide con el detective Wedgeworth declarando a Steve Peace culpable de asesinato y condenándolo a 45 años de cárcel. El veredicto cierra el caso de Dimas García, un hombre que llegó a Estados Unidos buscando una vida mejor para él y su familia, solo para encontrar la muerte demasiado pronto. Su sueño se desvaneció, dejando solo el recuerdo. Tenemos una película de su entierro. Nunca he querido verlo antes. Pero ahora veo el vídeo porque puedo decir que todo ha terminado. Por fin ha terminado. Sin embargo, la policía no tiene un nombre que adjuntar a esa descripción, hasta que recibe la visita de una mujer que teme por su vida. Kathy Allen es la vecina de Dorothy Hendren. 3 días después de la agresión, Allen llama a la policía para informarles sobre un hombre al que vio cerca de la casa de Hendren la noche del ataque. Le vi cuando aparcó y le vi salir del camino. Nunca hubiera imaginado que pudiera ocurrir algo así. Le vio acercarse por la parte de atrás de la casa. 20 minutos después, le vio salir también por detrás, caminar entre las casas, volver a su coche e irse. El hombre de El Camino es alguien que Kathy Allen conoce, alguien que un mes antes llevó a Allen hasta su barco y la agredió. Me tiró al suelo, se puso encima de mí e intentó desnudarme. Me quitó parte de la ropa. Empecé a morderle y él también me mordió. Le mordí en la mano y cuando me soltó salí corriendo. Me fui, huí. Allen nunca le contó a nadie el intento de violación. Sin embargo, le proporciona ahora a la policía su nombre, Donald Korn. Entró en la habitación junto al porche donde ocurrió la tragedia y encontró el cuerpo de mi madre. Ruth Dench yace en el suelo al lado de la puerta. Está medio desnuda, con un zapapico clavado en la frente. A pesar de la gravedad de la herida, apenas hay sangre, lo que sugiere que el asesino usó la herramienta después de que estuviera muerta. Tom Deaton, de la oficina del sheriff del condado de Butler, se encarga del caso. Una cosa es matar a una persona, pero mutilar un cuerpo después de muerto implica ser alguien bastante terrible, en mi opinión. La autopsia establece que Ruth Dench murió de múltiples puñaladas en el pecho. También se encuentran restos de semen en el cuerpo, lo que lleva a los investigadores a preguntarse quién querría violar y matar a una profesora jubilada de 72 años y luego clavarle un zapapico en la frente. Los detectives consideran si Ruth Dench ha sido víctima de un acto aleatorio de violencia y buscan a personas con las que podría haber tenido contacto, amigos, así como repartidores y técnicos de la zona. Todos son interrogados y puestos en libertad. Luego el detective Deaton se dispone a registrar los objetos personales de Ruth y encuentra su primera prueba sólida. Mecedora viendo un programa de televisión cuando alguien le echa la cabeza hacia atrás y le pone un cuchillo en el cuello. Le dio un corte en el cuello y ella empezó a suplicarle: dígame qué quiere que haga, haré lo que quiera, no me mate. El asaltante ignora las súplicas de Hendren y la viola. A continuación arrastra a su víctima aún viva hasta el cercano lavadero. Se sentó encima de la lavadora y le dijo lo que le quería hacer, que era sodomía. Débil por la pérdida de sangre, Hendren cae al suelo. El agresor la acuchilla de nuevo y Hendren se hace la muerta. El intruso deja a la víctima donde cae, revuelve toda la casa en busca de objetos valiosos y se marcha. Hendren se arrastra hasta el teléfono y logra llamar al 911. Cuando llega la policía, la víctima va camino del hospital luchando por su vida. Los técnicos forenses recogen muestras de sangre y cabello por toda la casa. Aparte de eso, poco más se puede hacer.
Solo teníamos a la señora Hendren. La esperábamos. Deseábamos que sobreviviera para que nos diera más información. La señora Hendren sobrevive y proporciona una descripción del hombre que le atacó. Casos sin resolver. Advertencia Miranda. No mostró arrepentimiento, como si no le importara haber hecho tal cosa. Solo había que verle, mirarle a los ojos para saber que era un asesino. Estaba seguro de que el número de ancianas muertas aumentaría. Creo que ya había muerto cuando el sospechoso le clavó este pico en la cabeza. Por eso se hacen cárceles, y por eso se hicieron en su momento las sillas eléctricas, pero es un individuo brutal. Mañana de domingo en los campos del suroeste de Ohio. Los maizales están vacíos, mientras la iglesia rebosa de feligreses. Sin embargo, falta una de las asiduas. Ruth Dench tiene 72 años y vive sola en un rancho a pocos kilómetros de la iglesia. A primera hora de la tarde, una de las vecinas de Ruth comienza a sospechar que ha podido pasar algo. Notó que no había recogido el periódico. Era mediodía, casi por la tarde, y era raro. Un vistazo a la casa de Dench causa más preocupación aún. La puerta del garaje está abierta, así como la del porche de la casa. Se acercó y llamó a la puerta. Un talonario de recibos con los nombres de personas que alquilaron una casita en la parte trasera de la finca de 7 hectáreas de Dench. Cuando encontré los nombres, contacté con ellos para determinar dónde habían vivido, si seguían en la zona, si estaban cerca. Uno de los arrendatarios es un residente local llamado Donald Korn. La policía averigua que vivió en la casa de Dench durante más de un año y decidió hacerle una visita. El interrogatorio fue muy bien. Me convenció de que él no era una persona que haría algo de esa naturaleza. Recuerdo que tenía coartada. Deaton descarta a Korn como sospechoso. Sin embargo, un mes después, el nombre del joven de 29 años reaparece cuando es acusado de exhibirse ante una menor. Hace que tu idea de él empiece a cambiar un poco. Korn es interrogado por segunda vez y de nuevo niega haber matado a Ruth Dench. Los detectives sospechan, pero no hay pruebas que vinculen a Korn con el asesinato. El caso se olvida y permanece así hasta que sucede una segunda agresión en otro pueblo, a 200 kilómetros al suroeste. Han terminado de cenar en la comunidad de Jeffersonville, Indiana. Dorothy Hendren, de 54 años, está sentada en su